Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Caldo de Cultivo, el podcast donde exploramos los procesos creativos desde distintos enfoques y territorios. Aquí dialogamos con artistas, investigadores y agentes culturales sobre cómo surgen y se transforman las ideas, los materiales y las experiencias que dan forma a la creación contemporánea. Este es un capítulo muy especial porque nos vamos a centrar en la importancia de las residencias artísticas como espacios de experimentación y creación. Y esto surge a partir de la colaboración interinstitucional de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Temuco, el espacio Acobert en Barcelona, el Festival Exabrupto y el Centro Cultural de España, que están vehiculando un programa de residencias y de intercambio que invita a artistas a trabajar desde diversos territorios, tanto físicos como digitales, para vehicular nuevas ideas y fortalecer los vínculos creativos y la proliferación de ideas nuevas. En esta conversación están aquí conmigo en el estudio de Radio Inventada Daniela Gaete, directora de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Temuco, con una vasta trayectoria en el mundo de la instalación artística que dialoga con el paisaje y la memoria, e Irma Marco, artista e investigadora española especializada en la apropiación, la colaboración y los procesos que entrelazan lo virtual y lo material. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias. Estoy muy contento de que estén aquí porque, como explicaba en la introducción, se encuentran aquí colaborando mutuamente a propósito de este programa de residencias que está interterritorial e interinstitucional que se está vehiculando. Y para darles contexto a las personas que escuchan, voy a contarles un poquito sobre las invitadas, que es como raro que las presente con ustedes aquí, pero bueno, está bien, vamos. Está bien, está bien. Daniela Gaete es artista visual y directora del Departamento de Arte de la Universidad Católica de Temuco. Cuenta con estudios de especialización en Alemania. Iba a decir el nombre de la universidad, pero después me arrepentí, definitivamente. Hochschule für Bildende Künste, Dresden. Por eso es mucho mejor que lo hagan los invitados. Y cuenta con una gran trayectoria, como comentaba al principio también, en el mundo de las instalaciones. Y su obra explora la relación, voy a ser muy como reduccionista aquí, porque por supuesto una obra y una poética es mucho más que esto, pero explora la relación entre el paisaje, la memoria de los materiales y la interacción entre lo natural y lo cultural. ¿Querrías agregar algo? El mundo digital, la parte sintética de nuestra cultura, que hoy día es parte de lo natural. Mira, ¿viste? Una concepción ampliada del ecosistema, ¿eh? Y virtualizada. Y por otro lado está conmigo también Irma Marco, que es artista, investigadora y docente española, así que la reconocerán por su acento. Su trabajo combina la experimentación sonora, la instalación, el arte digital y usa apropiación y colaboración y el ruido como estrategias creativas para generar nuevos significados. ¿Hay algo que quisieras agregar a esta presentación? Últimamente estoy especializada en cómo se puede abrir debate desde el arte sobre la vida digital. Bueno, entonces nuevamente se vuelven a encontrar tanto en las residencias como en los paisajes y en los ecosistemas digitales. Hechas las presentaciones, me gustaría que nos metiéramos de lleno en el tema de hoy, que como comentaba al principio, tiene que ver con el proceso de residencia y cómo las residencias afectan los procesos creativos de los artistas que trabajan en ellas, ¿no? Entonces, para iniciar los juegos, les pregunto, ¿qué proyectos están desarrollando durante estos intercambios y cómo están influyendo los espacios de residencia en sus propios procesos creativos? ¿Quién quiere ir primero? ¿Visitante o local? Visitante. Adelante, me ha tocado como claro. visita. Bien, pues lo que vengo desarrollando en estas 3 semanas de residencia han sido 2 workshops y claro que tiene una parte procesual súper importante. Entonces a mí me gusta mucho cómo desarrollar obra artística a través de workshops que sean de creación colectiva, porque no entiendo la creación solamente como algo individual, sino que cuando estás como colaborando y trabajando con otras personas, pues el proceso se enriquece mucho. En este caso ha sido un workshop en FAD, en las jornadas FAD de la Universidad Católica de Temuco, en la cual pues ha sido un trabajo increíble con alumnado de primero, segundo y tercero de licenciatura.
Gente con muchas ganas. Con muchas ganas, además que venían de distintas disciplinas, de artes, de arquitectura, de oficios, de diseño. Y claro, imagínate esto es lo que puede aportar a un proceso creativo que sea colectividad. Y en la última semana he estado aquí en el Centro Cultural de España en Santiago y he estado dictando un workshop con alumnado de la UTLA, que en este caso son de diseño y de primero, de licenciatura. Y lo que es súper interesante es que, claro, a mí me gusta decir que trabajo de una manera site-specific, que quiere decir que allá donde voy, la obra que se realiza cambia en función del contexto. Y el contexto puede ser el espacio físico donde nos encontramos, puede ser el espacio geográfico, pero también las personas que habitan ese espacio. Hay muchas geografías en el fondo. Correcto. Y en este caso estos dos workshops pues han tenido un mismo tema, un mismo formato como punto de partida, pero diferentes naturalezas y expresiones, y esto es enriquecedor. Entiendo que también estuviste en el marco de el proceso de residencia exponiendo en el festival, que también forma parte de esta triangulación, el festival... Ah, no, eras tú, Dani. Daniela. Perdón, Sí, es confusiones Daniela. clásicas. Eso pasa cuando tenemos dos invitadas tan talentosas que uno quiere saltar a todos los temas. Bueno, entonces ya que has salido al ruedo, Dani, cuéntame tú qué estás desarrollando en el marco de esta residencia. Bien, bueno, igualmente como Irma comentaba, las residencias artísticas ofrecen un panorama diferente que se vincula al entorno y eso tiene una influencia directa en los proyectos. Por un lado se evidencia una metodología de investigación como en lo que es creación que se vincula a ese lugar y eso siempre es súper interesante porque uno trae una idea, uno trae un concepto, trae un proyecto elaborado y como ya con una fundamentación que te va dando una pauta, pero en fondo lo interesante de las residencias es que justamente el lugar influye en tu proyecto y uno entra en relación con la gente de ese lugar, con la geografía, con todo el hábitat, el entorno tiene una repercusión, digamos, una resonancia tanto conceptual como en lo visual. De pronto conoces un material que no habrías pensado poder incorporarlo, conversaciones con las personas de ese espacio influyen también, el pasado político del lugar. En mi caso, la residencia en Moyá, de cierta manera, bueno, yo tengo una metodología que es bien experimental, me gusta trabajar con diferentes materiales, ir viendo cómo las piezas se van ensamblando para tener también una cierta flexibilidad de acuerdo al espacio expositivo que luego tienes disponible o no, y dependiendo el proyecto de pronto te adecuas más afuera o en un espacio abierto. Y el pasado como textil que teníamos ya de cierta manera tuvo sí una repercusión en el proyecto, siendo que era algo que trabajaba más en papel, pero el tema de la trama y del tejido, yo actualmente me encuentro viviendo, como tú bien decías, en Temuco, y ahí como el trabajo con la fibra, con el textil, tiene muchas miradas que de pronto influyen en tu trabajo sin que uno lo intencione y es bonito ver eso y descubrir eso en el taller. En el fondo el taller te va regalando conceptualización y a la vez en el fondo va generando ese diálogo entre lo que es como lo teórico conceptual y lo práctico concreto. Me encanta que las entrevistadas saltaron al tiro a la segunda parte de la pregunta y no puntualizamos los proyectos, pero vamos a aprovechar de hacer un par de puntualizaciones también pertinentes, como por ejemplo, Irma, tú mencionaste que es la FAD, que es la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad. Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. Exactamente, quiere puntualizar y fracasa. Pero lo queríamos mencionar justamente porque es importante hablar de la interdisciplinaridad en las residencias, que es uno de los puntos que probablemente permean más los procesos creativos de las artistas que participan en ello. Y ahora, para volver y retomar,
entiendo que los proyectos son, en el caso de Irma, uno de los workshops se llama Virtualidad y Materia Artística. Correcto. Y en el caso de Dani es Incubar Paisaje. ¿Nos pueden comentar así un poquito de qué va el proyecto como en concreto? O sea, un sumario de abstract para que nos quede como una unidad en la cabeza. El workshop es un workshop de creación colectiva de banderas con mensajes de texto pintados a mano. La particularidad es que digamos que la temática de fondo es precisamente cómo la vida digital modifica nuestra vida cotidiana y cómo de alguna manera todo aquello que hacemos en las redes sociales, todo el uso que tenemos de los dispositivos móviles forma parte indistinguible de nuestra vida también material. Y entonces esto es lo que trasladamos a una serie de piezas que son analógicas. Son mensajes que tienen que ver con aquello digital, pero están pintados a mano. Y un poco lo que se consigue con esto es generar un debate entre las personas que participan en el workshop, dado que en un primer momento se genera un debate, luego crean una serie de eslogans que reflexionan sobre este vínculo y luego estas banderas terminan expuestas en el espacio público. De manera que hay como una posibilidad todavía más allá del workshop de que se genere un debate. Y en el fondo entonces el proyecto es una reflexión crítica sobre las tecnologías en general, porque la bandera también es una tecnología, por así decirlo. Claro, sí, de hecho esto parte del tema de mi tesis doctoral, que la defendí el año pasado, hace poquito. Felicidades. Gracias. Felicidades, Irma. Siempre son aceptadas porque quien ha estado ahí sabe que es duro. Y aunque ya ha pasado un año, la verdad que sí. Estrés postraumático. Sí. Y sí, a mí me interesa mucho, no tanto la historia de la tecnología en sí, sino también la historia de reivindicación y tecnología, ¿no? Como las posturas tanto de tecnosolucionismo como de tecnofobia que ha habido a lo largo de la historia y un poco entender pues que todo lo que sucede ahora con lo digital evidentemente es lo que estamos viviendo actualmente, pero que cuando te pones a hacer una visión histórica, pues bueno, siempre ha habido como controversias respecto a la tecnología. Ahora tenemos todo el tema de la IA, ¿no? Que está muy en boga, pero bueno, en el siglo XVIII también hubo revueltas. Platón era tecnofóbico porque estaba en contra de la escritura, ¿no? Iba a mencionar eso mismo, que la escritura era para los bobos que no eran capaces de memorizar. Perfecto, entonces es una visión amplia que va desde la fibra de la bandera hasta la fibra del internet. Sí, y puntualizar que no se trata de una visión negativa. Es algo constructivo, porque en definitiva es algo que estamos viviendo. Entonces es generar un debate y un diálogo para entender lo que sucede actualmente, no para ir en contra de la tecnología ni nada de esto. Y Dani, cuéntame tú un poco más de Incubar Paisaje. ¿En qué consiste tu proyecto? ¿Cómo lo vinculaste con la residencia? Sí, mira, yo hace muchos años que vengo vinculando mi obra con el tema del paisaje y pasé como por diferentes etapas. Estuvo el momento de trabajar con el tema de la naturaleza sintética y un poco también como Irma comenta, cómo de cierta manera la cultura transforma nuestro entorno. En este caso la naturaleza, la manipula, y no quiere decir que necesariamente sea algo negativo, pero es. Y en el fondo reflexionar en torno a eso y cómo hoy día el concepto naturaleza es cada vez menos natural y estamos acostumbrados a un entorno que es una construcción social, cultural, donde el tiempo influye. O sea, el paisaje que nosotros vemos hoy como paisaje y decimos esto es naturaleza, esa es como también la reflexión. ¿Es naturaleza o es paisaje? ¿El paisaje es naturaleza o es algo construido por la sociedad? Es un producto cultural que se va desarrollando como espacio. A medida que lo vamos habitando, lo vamos transformando. En el fondo el paisaje se completa como un texto también, como que Correcto. Recibe interpretación, Correcto. Recibe lectura. Y en ese sentido, como incubar paisaje, también incubar el paisaje interior vinculado a lo que ocurre afuera, desde esa perspectiva de buscar mi punto de vista en el paisaje, trabajar con el calce, con el tiempo, con la escala, cómo me sitúo yo en el espacio.
Este proyecto trabaja con una serie de impresiones monotipias con cajas de cartón en formato extendido, abierto en su totalidad, y en el fondo apela a abrir la caja negra de una reflexión que apunta a eso, a buscar como el origen, qué continúa siendo natural y qué no, cuánto nos influye eso dentro del cotidiano, como Irma también comentaba, en el fondo cómo influyen todas estas tecnologías, estas modificaciones culturales en nuestra relación con la naturaleza, finalmente. Mencionas lo de la caja y me gustaría como profundizar un poquito o preguntarte ahí, solo de curiosidad. Sí. Porque tiene una relación como con estas cajas como negras de los algoritmos, es decir, como la idea de abrir la caja está como poder transparentar aquello que configura un espacio. Mira, esta idea fue, yo la venía trabajando, pero de vincularla a este proyecto en específico, exabrupto, la exposición que se vinculaba a mi residencia en Moyá, a Cobert, tenía como eje curatorial el tema del Génesis. Entonces, de pronto esta caja negra, abrir esta caja negra con de textos y como algo que son textos súper fundantes para nuestra cultura, al menos la cultura occidental, del origen del mundo, y abrir esta caja negra del Génesis y cuestionar, generar reflexión en torno a cómo entendemos hoy esos textos, cómo podemos entender desde una mirada contemporánea en nuestra sociedad lo que esos textos dicen, que son de pronto manifestaciones bien brutales como de claro, cómo entender las relaciones humanas, como y eso fue dando pie al desarrollo de una serie con esas cajas negras, y también con una intervención con unas barras que trabajaban una desarticulación del paisaje. Me gusta porque ambos proyectos tienen una dimensión bastante como comunitaria y que expansiva de una visión, como no son proyectos carmínicos, no son las artistas hablando como solamente desde su espacio del sentir, sino que se articula desde una dimensión muy colectiva y, como mencionabas tú, Irma, antes, situada. Uh-huh. Y ahí eso nos reconecta con el tema central del episodio, que es cómo vieron ustedes que se ha visto afectada su propia práctica en el proceso de residencia, sobre todo considerando que han sido residencias que se han hecho no centralizadas si bien es Chile y España, pero no se han hecho solamente en espacios capitales, sino que han estado en regiones. ¿Cómo ven que está influyendo la visión sobre sus proyectos el hecho de estar trabajando en residencia? Bueno, ya como en líneas generales siempre hay una influencia importante con los vínculos que se generan en un workshop, en este caso con los dos workshops, tanto el realizado aquí en Centro Cultural de España como el realizado en FAD. Ahora que ya sabemos, el nombre qué completo. significa. Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. Bien, gracias, Daniela. De la Universidad Católica de Temuco, pues ya de entrada, como comentaba, ¿no? Como se da una transformación, es súper enriquecedor el poder trabajar con personas que además, en este caso yo no comparto como el mismo lugar de residencia, ¿no? Ni siquiera el mismo ni ciudad, ni país, ni continente, y entonces esto siempre es súper enriquecedor porque al final también son culturas distintas, distintos modos de enfrentar el lenguaje, el día a día, ¿no? Como, aunque luego siempre hay como todas estas infinitas cosas en común, pero hay esos matices maravillosos, ¿no? Que es súper enriquecedor como poder asistir a ello. Y en el caso de poder trabajar con estudiantes también hay una cuestión intergeneracional que a mí me influye muchísimo en la obra, también cuando yo luego hago igual alguna pieza individual,
el tipo de códigos del lenguaje, como yo trabajo siempre estas piezas de texto, entonces para mí el lenguaje es muy importante. El estar en contacto constante con estas generaciones, pues de 18 a 20 y algo años, también me acaba como enriqueciendo en esa manera de los códigos de comunicación. Claro, tienen discursividad y narrativas diferentes. Correcto, y también dado que la temática de fondo es la vida digital, pues claro, es súper interesante también ver cómo lo viven distintas generaciones y esto evidentemente me influye. Pero luego así también como una anécdota, ¿no? Más allá de esto, que ya es bastante... Nos gustan las anécdotas. El cagüincito. Que digamos que esto que acabo de mencionar para mí ya es muy potente y con esto casi que podría ser suficiente, pero no obstante incluso sucedió en Temuco que, claro, yo el proyecto de las Internet Flags lo comencé, está vinculado a mi tesis doctoral y entonces yo comencé este proyecto en solitario en 2020 y pues poco a poco pude irlo abriendo en workshops y tal, pero claro, yo he estado 5 años con la tesis doctoral en los cuales he podido producir poco, porque la producción intelectual, ¿no?, que supone como hacer un texto tan largo, pues tomaba mucho tiempo y entonces la práctica artística ha sido estas intervenciones de las banderas. Y por el camino ha habido un montón de cosas que yo quería hacer y no he podido hacer, ¿no? Y entonces de repente cuando llego a Temuco con mi workshop totalmente planificado de bueno, vamos a comprar unas telas, yo llevo unas tipografías stencil para hacer los mensajes, vamos a trabajar de esta manera. Con Daniela llevábamos semanas y semanas y semanas como planificándolo todo. Y de repente llego a Temuco y me dicen, oye, ¿tú que trabajas con formatos grandes? Resulta que ha habido un congreso hace poco y se han hecho unas gigantografías para promover el congreso y tenemos unas lonas de 8 metros por 8 metros que igual de repente, pues si las quieres reciclar, pues son todas tuyas, ¿no? Entonces de repente fue como... Hay ese momento en que el artista le brilla los ojos y dice como materiales gratis. Y entonces, claro... Irma pestañaba. Sí. Totalmente. Y claro, estas lonas son unas lonas plásticas microperforadas en las cuales tú no puedes pintar. Las tipografías que yo llevaba, que son muy grandes, en esta lona quedaban pequeñísimas, porque es como el doble del formato que suelo emplear. Y entonces surgió el reto, que además era algo que yo lo tenía pendiente mucho tiempo, de hacer costura sobre la tela. Entonces, o sea, como ha modificado totalmente, ¿no? Y me ha permitido poder trabajar en colectivo una técnica que yo llevaba en mente mucho tiempo y que no había podido poner en práctica. Y fue gracias a esta súper sorpresa, ¿no? De, tenemos esto, ¿lo quieres usar? Sí. Situaciones fortuitas. Qué evidente se vuelve la importancia de que hayan residencias como espacios protegidos para la práctica artística sin mediar los resultados, porque en el fondo tú podrías haberte como aferrado a lo que tenías como objetivo, pero el espacio de residencia te permitió como tener esa exploración frente a estas circunstancias y explorar nuevas como dimensiones. Y en tu caso, Daniela, cuéntame cómo te ha afectado el proceso de intercambio de residencia, cómo está permeando tu trabajo, qué tipos de conexiones, y si tienes una anécdota allá por las Españas también nos encantaría saber. Mira, la residencia en mi caso, desde esta metodología site-specific o vinculada al entorno, es como una experimentación muy, muy asociada a lo que va pasando, y esta flexibilidad de los encuentros impensados que van apareciendo lleva a situaciones que uno no maneja tanto. Entonces, al menos en mi caso, allá, bueno, por un lado, tengo una anécdota más es personal. Esta es la parte de pimienta de nuestro caldo. Casi, claro, familiar. No, que tengo una hermana que vive en Barcelona, pero mi abuelo era catalán. Y en el fondo siempre estaba esto de niña, no entendíamos una palabra de catalán. Y ir a un entorno en que tú... crees que entiendes, pero no entiendes. Es un país que habla como... tiene diversidad de lenguajes. Yo quería... me interesaba explorar esa dimensión como más de la intriga de la niñez, como de ver si hoy uno logra entender algo o no en catalán.
y cómo eso influye o no en tu proceso de creación en el taller. No sé si me resultó tanto, o sea, fue quizá algo más inconsciente. Creo que todavía lo voy incubando, que así a eso apunta también como el nombre del proyecto, que uno en el proceso de reflexión y de maduración de un proyecto incuba una idea, como incubar interiormente como una reflexión hasta que madura y quiere como florecer o germinar, y ahí uno la lleva como al taller, o la lleva a una exposición, o la lleva a una conversación con más personas, o al diálogo con el paisaje. Y en el fondo a eso como busca interpretar el título del proyecto de Incubar Paisaje, que como les comentaba se relaciona a proyectos anteriores con naturaleza sintética, donde en el fondo llevar algo, un producto natural, imprimirlo, trabajar con impresión 3D y ver que el objeto es más brillante y es más colorido y es más wow que el natural, pero es inoloro, no tiene un peso extraño, como que te descoloca. Es como una situación de descalce. Bueno, uno tiene muchos prejuicios respecto a qué es la construcción natural y qué propiedades tiene. Como un ejemplo que a mí me encanta es mencionar que los diamantes sintéticos, que se pueden hacer diamantes sintéticos, solamente de menor calibre, tienden a ser menos duros, o sea, más duros que los diamantes naturales, que es como uno piensa que lo natural es más robusto, tiene estas propiedades, y es como, sin duda, incluir distintos elementos en el paisaje te da nuevas perspectivas de lo mismo, como que hay cosas preconcebidas. Y también creo que es muy interesante el hecho de que tu anécdota me parece muy evocadora, porque ¿qué es lo que construimos conceptualmente para entender paisaje? Puede ser mucho más amplio que aquello que podemos ver y percibir sensorialmente, sino que también están esos elementos que son constructos naturales. Las banderas también forman parte de un paisaje, a pesar de ser una tecnología, y sitúan un territorio o vehiculan un territorio. Y me gusta que ambos proyectos tienen también una exploración por este paisaje del futuro, por así decirlo, o nuestro paisaje artificial, que es el mundo digital, ¿no? Como una experiencia completamente humana, porque en el fondo no, los otros seres no tienen digitalidades, ¿no? Tienen proyecciones, por supuesto, y podemos hablar de las cosas como los vínculos rizomáticos y todo lo que queramos, y el internet de las plantas, pero en concreto la digitalidad es un paisaje también. Entonces, ¿cómo fueron incorporando esas dimensiones y cómo hicieron dialogar lo digital con los territorios de sus residencias? Sí, mira, yo estuve trabajando en este proceso de incubar paisaje, salir al paisaje, salir al territorio y digitalizarlo a modo de hacer un video, ¿ya? Y llevarlo luego al taller y con eso generar una proyección en el muro. Es parte de la exposición. Yo tenía un video que registraba esto que estoy comentando, una filmación hecha en el paisaje que yo llevé al taller, la proyecté en un muro y luego la fui interviniendo. O sea, fui sobre el muro poniendo una capa de papel, luego otra, luego un masking tape, luego abordando ese formato con tinta china, con... en el fondo, ir trabajando capa por capa sobre un paisaje que está afuera, pero ya que una vez que está digitalizado es una herramienta que tú puedes ir interviniendo dentro de tu taller de manera directa. Y esa performance, llamémoslo así, o intervención, la registré igualmente. Y es el video que voy a mostrar hoy día en la tarde también, en el conversatorio que vamos a tener con Irma. Y es una manera de interiorizar en el taller lo que ocurre afuera. Un poco lo que conversaba al comienzo, de cómo a través de una herramienta digital, a eso voy, como a tu pregunta, claro. Para volver a tu pregunta. Y por otro lado, la impresión 3D de productos naturales también estaba presente en la exposición. En el fondo tú, en el proyecto, empezaste a fundir como las representaciones o elementos del mundo digital dentro de una como construcción instalativa. Hiciste un ecosistema real y digital
conjuntos. Exacto, correcto, Ya, sí. como, y variando los puntos de observación también, entendiendo como el video, por ejemplo, ya es un punto de observación que abre un nuevo campo digital sobre la obra. Exacto, sí. Ya, vale, lo estamos interpretando bien, vamos bien. Y en tu caso, Irma, ¿cómo incorporaste? Aparte de cómo están los lenguajes, está la tecnología, las banderas, pero ¿cuál es la vinculación con el proceso digital? Claro, para mí el hecho de que que el punto central de los workshops sea reflexionar sobre el medio digital, ya es como, ya hay un metalenguaje de lo digital. Entonces esto sería como lo que considero clave de cómo se trata, porque no es tanto emplear lo digital de un modo directo, sino qué sucede con lo digital. Todo este campo de cultivo lo utilizamos para hacer una creación material. También es interesante sintonizando con la naturaleza del proyecto, que lo que busca es hacer las paces entre lo que hace mucho tiempo se distinguía entre medio virtual, ¿no? Y vida virtual y vida material. Una de las bases también del proyecto es entender que todo aquello, ¿no? Como partimos de ideas que tienen que ver con el medio digital, las llevamos al territorio analógico y luego, claro, se generan una serie de piezas que son muy materiales, que son unas piezas que algunas son colectivas o algunas también trabajan de manera individual, porque hay unas banderas que son muy grandes, estas son colectivas, y luego si hay espacio, pues igual las personas hacen como cada cual su bandera, y estas son más pequeñas y aparecen por otros lugares. Entonces, claro, también hay como una inmediatez de la instalación de estas piezas que se han generado que en definitiva pasa por el archivo. Entonces este archivo es digital, como toda la documentación que se genera del proceso, y que además es lo que luego da como el corpus, ¿no? Como del total. Para mí tiene todo el sentido que esté en el medio digital. O sea, como que vamos, digamos que navegando como de lo digital a lo material, de lo material a lo digital. Y en el caso del workshop que realicé en Temuco, claro, imaginaros esta pieza que es de 7 por 8 metros. Fue muy bonito porque, claro, se generó como una sinergia súper buena con el grupo. Al final, pues, como todo el mundo había dado su consentimiento de estar en contacto y tal, hicimos un grupo de WhatsApp para compartir las imágenes que habíamos generado durante el workshop, y el alumnado estaban súper contentos porque decían, bueno, es que claro, esta pieza es tan grande que la ponemos aquí para el día de la inauguración, el día de la clausura de las jornadas en Temuco, y luego esta pieza va a estar plegada. Esta pieza no va a estar expuesta de momento en ningún lugar. Entonces se empezó a hacer viral la imagen. O sea, como las imágenes que estuvimos compartiendo vía redes de esa super obra que habíamos hecho, estaba como todo el mundo muy contento de se está haciendo viral, lo está viendo todo el mundo, están fotografiándolo y ya han hecho no sé cuántas stories, ¿no? Entonces, como esto también lo abrazamos totalmente. Y en el caso del workshop de esta semana, también se generaron una serie de banderas más pequeñas, que esto yo lo voy a ver expuesto en digital, porque van a hacer una instalación en la UDLA con estas banderas. Yo ya no estaré aquí físicamente en Santiago de Chile y voy a poder ver cómo es el resultado a través del medio digital, con lo cual es... Qué interesante, porque en el fondo el paisaje digital que llega al mundo analógico, me encantó esa idea de cómo hacer las paces con eso, permite una sinergia que no es encontrar dos mundos, sino que una especie de osmosis, es decir, está mucho más permeado, el intercambio es permanente, como en el caso tuyo, Dani, estaban los procesos de observación, aquí estaba como las interacciones y las mediaciones, el proceso de registro que uno ni siquiera lo conceptualiza inicialmente, o a veces, depende del proyecto por supuesto, pero no es lo normal. Los registros surgen como una necesidad más que como una proyección. Uno piensa cómo quiere que se vea la foto de la exposición, a eso voy. ¿Querías comentar algo? Sí, quería comentar un poco respecto a estos workshops de facultad que estamos realizando. Nos gustan los workshops. Sí, traen una cuota de energía a la programación del semestre que es muy, muy, muy bonito, es muy interesante, porque ahí brilla el taller
que el centro, es como el corazón de nuestra facultad, el hacer creativo, la creación y la experimentación con diferentes técnicas, pero sobre todo como reflexionar desde el hacer. Y esta semana como que consagra ese espíritu de centrar el taller como corazón de la facultad. Entonces es el punto de encuentro, el taller es el punto de reflexión, el taller como punto de experimentación, de investigación, y se transforma como en un eje transversal que vincula toda para nosotros desde la academia, como las áreas importantes que en la academia se desarrollan, que es la docencia, cubre la parte de investigación, cubre lo que es extensión, desde lo transdisciplinar. Y lo bonito de esto también es que convoca a experiencias nuevas para los mismos académicos, para los mismos profesores. Para nosotros, invitar a gente como Irma o artistas en general, arquitectos, diseñadores, también de oficios creativos, nos trae como un nuevo saber, digámoslo así, desde una experiencia súper colaborativa que enriquece lo que ocurre en la facultad. Entonces, si bien es un proyecto de docencia para los estudiantes, es algo que enriquece a la comunidad completa. Se generan exposiciones a las que están invitados y convocados todos los estudiantes del campus. Y lo otro que es interesante es trabajar desde la periferia. Estamos súper, o sea, igual Temuco es una ciudad grande, capital regional. Claro, es un núcleo urbano ya sólido, pero está en el sur de Chile. Y tiene muchas comunidades también que orbitan en torno a Temuco, Exacto. pero no necesariamente son de Temuco. Y lo rural está muy presente. Claro. A eso voy. Lo rural está muy presente en las experiencias de vida que traen los estudiantes, y eso es lo que le da el sello también a la Universidad Católica de Temuco, que son sus estudiantes, sobre todo los estudiantes que traen una riqueza en conocimientos rurales que marcan un perfil muy distinto a lo que ocurre en Santiago. Y compartir desde ese punto también internacionalmente ha sido muy, muy fortuito. ¿¿Escucharon el alto nivel de doble militancia que tiene la Dani para hablar como artista y como directora de la escuela? ¡Qué nivel! Y bueno, tocaste un punto sobre el que quería conversar, efectivamente, y como que me gustaría que ambas me plasmaran, tú lo introduciste un poco, pero me plasmaran cómo fue la transformación de sus proyectos en las dimensiones colectivas. Cuando se enfrentan al espacio de residencia, muchas veces la gente se imagina este lugar como donde el artista está encerrado, protegido para poder experimentar, pero muchas veces las residencias también permiten como vehicular y co-crear con muchas personas. Entonces, como entiendo que ha sido un poco el caso, me gustaría saber cómo están abordando, cómo has sufrido y se ha alegrado su proceso creativo a la hora de trabajar con otros colectivamente en un espacio de residencia. Hay algo clave y es delegar. Como cuando uno hace, ¿no? Como pues en mi caso, que me dedico a las artes y entonces tengo una producción artística y tengo un modo de trabajar, tengo también obviamente como una manera en la cual me gusta que se den una serie de resultados. Pues claro, esto podría ser muy rígido, ¿no? Como bueno, yo trabajo de esta manera, me gusta que las cosas queden así, y entonces pues si no sale así, como no vale, ¿no? Y por contra, en los workshops pues es interesante, por lo menos a mí me resulta interesante el hacer un poco como de agente que acaba como desapareciendo como un poco durante el proceso, o más que desapareciendo, como me voy reintegrando, ¿no? en esta configuración de la obra colectiva. Si bien es cierto que yo vengo con unos métodos, ¿no? O sea, hay unas metodologías que yo enseño, pero por ejemplo me gusta bastante que sea permeable. Entonces, en el caso de los workshops doy bastante como manga ancha, ¿no? Como bastante espacio a que también sucedan cosas que yo no haría.
Y ha ocurrido, en este caso ha ocurrido en ambos workshops, y han sucedido cosas que yo igual no hubiese hecho, que igual estéticamente además tampoco coinciden 100%, pero lo considero como aprendizaje mutuo de ambas partes, y sobre todo el poder enseñar como unas metodologías sin tampoco imponer un resultado. Entonces es como, bueno, este es el método. Y entonces de repente surge la maravilla de que alguien te dice, ¿lo puedo emplear así? ¿No? Y dices, pues mira, no lo había pensado nunca, pero dale, ¿no? Claro, la metodología como pregunta o disparador en el fondo, no, claro. no como un camino, no como una ruta inequívoca. Claro. Y todo se ha dicho que los resultados han sido maravillosos. Es decir, que el hecho de que haya cosas que no coincidan con mi idea a priori no quiere decir que no me gusten, todo lo contrario, ¿no? Es como, wow, se ha dado esto, no lo esperaba. Qué bien. Entonces, qué clave que las residencias se vuelvan también como colectivas y como transterritoriales, porque a la hora de recibir un estímulo colectivo es muy importante quiénes forman esos colectivos, y esos colectivos están sujetos a territorios, que es un poco también como la experimentación que has tenido tú en imaginar qué construye un paisaje, qué construye un territorio. Estoy mirando a la Dani por si acaso. Por eso dije como tú. Entonces, cuéntame en tu caso, Dani, ¿cómo fue la repercusión del trabajo colectivo en residencia con la gente de un territorio distinto, además de la exploración con el idioma catalán? Sí, lo transdisciplinar tiene eso interesante. Ahora, si uno hila fino, está lo interdisciplinar y lo transdisciplinar. Hoy día como que se entiende como dos cosas, algo no tan lo mismo, ¿cierto? Pero en el fondo apunta a lo mismo, apunta a desarrollar proyectos donde se incorporan diferentes miradas, diferentes maneras metodológicas de reflexionar como en torno a algo. Y esto de la residencia no apunta como al producto final, no es como el llegar a una obra de arte terminada o a un proyecto terminado, sino que apunta al desarrollo, como el proceso pasa a ser como un eje importante en la producción de obra, que es casi la obra, se transforma como en obra, el proceso se transforma en obra, y eso genera una actitud, para mí al menos, en el taller que avanza, que va dando pasos y va reaccionando. Uno va reaccionando a un acontecer que te sorprende también, y esa sorpresa a mí me encanta cuando en el taller te regala esas sorpresas, como lo comentaba Irma también, ya sea con otras personas o con experiencias colaborativas con estudiantes o con colegas. Es bonito cuando la materialidad misma te regala también ese momento de wow, que te sorprende y te dan ganas como de seguir trabajando en eso. Es como un non-stop, así se transforma en algo infinito. Me gusta que de la conversación ha surgido en el fondo la importancia de proyectos como este de intercambio de residencia, porque ya está dicho, hemos podido conversar sobre la importancia de situarse en un lugar distinto como un estímulo, pero también, a propósito de situarse, poder como compartir con colectividades distintas y expandirle al paisaje, como en su caso en las poéticas de lo digital y de otros elementos como transhumanistas o pacificadores tecnológicos. Pero mira, tiene mucho de eso, de que en el fondo tiene un enfoque muy sustentable. Es súper sustentable. Tú no estás como trasladando una obra gigante de un país al otro o de un lugar al otro, sino que llegas al lugar y en el fondo desarrollas un proyecto que está súper acorde con lo que existe ahí. Claro, como entrar en un corredor biológico, no es una especie introducida, sino que es una especie que evoluciona, entendiéndola ahora como una especie, en una metáfora extraña, pero supongo que esta idea de la creación viene por ahí, que surge en su contexto y que es como biodinámica respecto a su contexto.
lo que me alegra saber, porque en el fondo uno también se podría preguntar como ¿por qué esto de los traslados? Como tiene una dimensión ecológica también, incluso a pesar de que estén mediados los vuelos o lo que sea. Y qué importante también el hecho de poder establecer como residencias cruzadas binacionalmente, que permite... no quiero sonar eugenésico, pero en el fondo un intercambio de como genes artísticos, por así decirlo, como naturalezas, hibridaje, evolución, quiltros. Quiltro es una palabra muy chilena que habla de los perros que se cruzan. Vale. Y que son los mejores perros más resistentes. Un disclaimer para Irma. Oye, ya vamos llegando al final. Pero para cerrar también esto en torno a la reflexión de las residencias y su importancia, a mí me gustaría, hay muchos artistas que escuchan este programa y agentes del mundo cultural, entonces para los que estén pensando en internacionalizar su carrera a través de plataformas de residencias, ¿qué consejos darían para poder aprovechar el potencial de estas instancias que se generan en espacios culturales y educacionales, para que en el fondo quien tenga la suerte de optar a una residencia pueda aprovecharla al máximo? Así como, me habría gustado enfrentar este proceso de esta manera. ¿Qué consejos darían? Yo me atrevería a decir que hay que atreverse, hay que postular, siempre hay prueba, ensayo y error, uno aprende mucho de los errores y cuando no resulta la residencia o el proyecto el que uno postula, uno ya se va acercando, uno va incubando la idea. Me gusta, es muy coherente con su poética. Sí, estoy de acuerdo con lo que comenta Daniela y a ello como secundo lo que dice, y también sumaría si hay alguien que tiene idea, ¿no? Tiene en mente como postular para una residencia internacional, pues también que mantenga como una perspectiva amplia, ¿no? Porque creo que precisamente lo interesante de moverte internacionalmente y salir de tu contexto conocido para ir a trabajar en otro contexto es precisamente esa apertura a qué puede suceder, que no tiene que ver tanto con tus expectativas como que se dé, ¿no? Como de ese vínculo, porque hemos estado con Daniela pues estas semanas, ha sido súper enriquecedor, ¿no? También como las conversaciones que hemos ido teniendo de un montón de referencias que de repente se nos ocurrían como posibles vínculos también a futuro, ¿no? Entonces todo esto, si tú vas con una perspectiva abierta, siempre va a ser como más fructífero, ¿no? Así tú vas como con una idea cerrada a un lugar de, bueno, yo vengo a Chile a hacer esto y no voy a hablar con nadie más ni voy a hacer nada más que esto, pues no, yo creo que está bien como mantenerse así abierto. Bueno, ahí lo tienen, 2 grandes consejos. El primero, como vinculado a la idea de poder abrirse a todas las dimensiones que pueda entregar una residencia, y también al trabajo colectivo, y a postular, aunque los proyectos no se amolden, que a mí me encanta esa idea, porque en los ecosistemas culturales lamentablemente tienen una gran dimensión concursable, que es una de las cosas que más lastima a muchos de los gestores y los agentes culturales, porque están permanentemente recibiendo un rechazo, pero en realidad ese proceso de postular permanentemente y de meterse en espacios que busquen vincular como las producciones artísticas de distintos territorios, permite uno situarse en un radar, y 2, también entender una dimensión mucho más global de cómo está funcionando la escena. Les agradezco muchísimo, disfruté mucho esta conversación, espero que pueda, a raíz de esta residencia, surgir muchas más colaboraciones y cruzadas. Le mandamos un saludo muy fuerte a todos los estudiantes y docentes de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Temuco, también a la gente en Nacobert en Barcelona, al Festival Exabrupto, y bueno, no nos vamos a saludar a nosotros, pero estamos muy felices de que estén aquí en esta colaboración. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Bueno, y gracias también a la Universidad de las Américas. Por supuesto, que también se incorpora en el proyecto expositivo, que de hecho tiene una exposición aquí, entonces son muy amigos del Centro Cultural. Bueno, nos vemos en el próximo Caldo de Cultivo. Chao, chao. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago.
Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.